Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Penamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial. En esta producción de Invirme Corporation vamos a conversar de nuevo, como todas las semanas, con William Cárdenas. Como ustedes saben, pues él de alguna manera ha estado comprometido en la lucha contra la impunidad en Venezuela y su organización CICIBEN justamente está enfocada y muy cercana a los pasos que se están dando en la Corte Penal Internacional con respecto al régimen nuestro, pero él está en España y de alguna manera el gobierno español se ha mostrado frente al mundo como cercano a través de ciertos agentes como Zapatero y el mismo Pedro Sánchez no hace nada, pues besuqueando a la señora Delcy Rodríguez. O sea, demostró pues que ahí hay como un entente, ¿no? Nos entendemos, somos muy cercanos y todo lo que pueda pasar en torno a la figura del régimen, nosotros lo diluimos en el tiempo. Entonces, ahora acaba de tener un revés relativamente importante el gobierno socialista, pero no se ha formado gobierno y nosotros no sabemos si se diluyen los casos como el del Pollo Carvajal, por ejemplo, y otros tantos que se están procesando en España, para que en algún momento haya sanciones verdaderamente firmes y justicieras con respecto al gobierno venezolano y a sus capitostes. Entonces yo quiero que me des una apreciación tuya como venezolano residente allí y como hombre pues, vinculado al mundo abogadil y a la justicia internacional. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes o buenas noches, ¿no? Y vamos a hacer como dijo el forense, ¿no? Vamos por partes, ¿verdad? Ok. Vamos por partes. En primer lugar, darte una opinión que creo que ya la hemos conversado en relación al tema de lo que fue esa cumbre de la Unión Europea y la comunidad latinoamericana y caribeña de naciones, el CELAC, que terminó siendo una cumbre del Foro de Sao Paulo en Europa, ¿no? Ujú. Mira, ahí hay que detenerse a analizar cómo, en este caso, dos personajes como Pedro Sánchez, hoy presidente del gobierno español y eh, temporalmente, ¿no? Por la presidencia rotatoria del Consejo de Europa, actual presidente del Consejo de Europa, y eh, Josep Borrell, alto comisionado para asuntos exteriores de la Unión Europea, utilizaron estas instituciones europeas de el esfuerzo más importante desde el punto de vista geopolítico en temas de integración de naciones, ¿no? Con diferentes culturas, con diferentes idiomas, con diferentes idiomas, maneras de pensar que han estado en conflicto durante mucho tiempo, este, eh, que permitieron que se creara la Unión Europea. Van 70 años de trabajo, 70 años de lucha, creyendo en unos valores, la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la justicia, o sea, como valores, el Estado de Derecho, como valores eh, inherentes a la condición de ser europeo y muchísimo más de ser presidente del Consejo de Europa o representante de los asuntos exteriores de la Unión Europea. Bueno, pues estos dos señores se juntaron con todos los criminales y delincuentes venidos desde América Latina. Se congeló un poquito tu imagen allá. Así, hombre, Ok. con, con con un tipo, con un convicto y confeso en caso de corrupción, Ignacio Lula da Silva, con un terrorista que perteneció a grupos terroristas que cometieron un asalto contra el Palacio de Gobierno, el Palacio, perdón, de Justicia
de Colombia y murieron 111 personas, entre ellos 10 magistrados, ¿no? Que es Gustavo Petro. Y luego la Delcy Rodríguez señalada como parte de la cadena de mando por la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, parte de la cadena de mando que ha cometido los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Bueno, ¿cómo es posible que estos señores europeístas y presidentes de estas instituciones tan importantes de Europa hayan juntado y le hayan dado tribuna a estos personajes, ¿no? Bueno, pero ocurrió, era una reunión del Foro de Sao Paulo, vino también el presidente representante de la Kirchner, de Cristina Kirchner en Argentina, el señor Fernández, Alberto Fernández. O sea que, mira, qué lamentable que hayamos tenido que vivir eso, pero lo entendemos nosotros que hemos vivido experiencias, sabemos que esta gente, estos que se llaman progresistas, que no son otra cosa que comunistas, es que los llaman, han edulcorado la calificación, entonces los llaman progresistas, pero es que gobiernan, se dicen socialistas, pero gobiernan con comunistas, ¿verdad? Exacto. Son socialistas simplemente comunistas disfrazados, ¿no? Bueno, estos señores tienen por costumbre reventar las instituciones desde adentro. Y eso es lo que ese es el ataque que tiene que revisar Europa. Pero lo lograron esta vez, lograron diluir un tanto la fortaleza democrática de Europa con ese evento. Por supuesto, pero es que imagínate que fueron Nicaragua, Cuba y Venezuela los que pusieron como condición que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no estuviera presente en esa reunión. Y se lo impusieron a los europeos. Europeos que están, de alguna manera, colaborando y cooperando con Ucrania en esa guerra contra la agresión rusa. Sí, suena contradictorio, ¿no? Pero completamente, o sea, los pusieron de rodillas y los obligaron a tener que aceptar la ausencia de Zelensky. Entonces, a partir de ese momento, te encuentras con situaciones como la que tú mencionabas antes, de Zapatero tirándosele al cuello, porque fue él el que se le tiró al cuello a la Delcy Rodríguez, ¿no? Para darle 2 besos en una demostración de afecto y de euforia. ¿De euforia con quién? Bueno, de euforia con el régimen de Nicolás Maduro, ¿verdad? Que está señalado como autor de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, pueblo que tiene 7,5 millones, casi 8 millones de personas huyendo del país. Ahora, William, pero vean acá, yo percibo que estas son posiciones políticas de los gobiernos y los poderes ejecutivos de esas naciones asociadas en esas agrupaciones de la Unión Europea y de la CELAC, política y ejecutiva, del poder ejecutivo, pero la separación de poderes en Europa, en España particularmente, o sea, algunos la perciben como bien independiente de las maniobras de Pedro Sánchez, ¿no? Mira, tu observación es muy válida. De hecho, una semana antes, el Parlamento Europeo había votado con una mayoría, pero abrumadora, de casi 500 europarlamentarios, en una resolución condenando las inhabilitaciones y la persecución contra líderes democráticos en Venezuela que pretenden ir a unas elecciones primarias, ¿no? Y condenaron en esa misma resolución, manifestaron su apoyo a las investigaciones que adelanta el fiscal Karim Khan. Pero una semana después tenías a Europa de rodillas ante Delcy Rodríguez, de rodillas ante Lula, de rodillas ante Petro, de rodillas ante el de Argentina, o sea, el de Cuba, Díaz-Canel, o sea, ¿cómo? Es la manera de reventar organizaciones que han costado muchísimo dolor, muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo construirlas, pero estas cosas cuesta mucho construirlas, pero es muy fácil destruirlas. Entonces, con eso te resumo esa parte de estoy clarísimo, porque ¿no? sé que hay un entrampamiento político allí. Hay un entrampamiento, o sea, hay de alguna manera pues unos juegos extraños, pero me refería yo a la otra parte, la meramente institucional y de separación de poderes. No obstante, en España, al señor Pollo Carvajal, que también pertenece a la misma línea de la señora Delcy Rodríguez, se lo mandaron a Estados Unidos para que lo termine de investigar
y sancionar por delitos cometidos en ese mismo régimen que ellos acá políticamente están endiosando o coqueteando, ¿no? Entonces, ahí hay otra línea de acción, que es la del Poder Claro. Judicial Español, que de alguna manera sí marcó la pauta que corresponde desde el punto de vista del rescate y la valoración de las instituciones y de la separación de poderes. También de una manera muy resumida, José Antonio, te diré que el Pollo Carvajal, una vez que rompe con el gobierno de Maduro, a él lo habían sacado, lo sacaron del lugar de privilegio donde se encontraba en los órganos de inteligencia y contrainteligencia venezolanos una vez que se muere Chávez. Él era un hermano de Chávez, un hombre de la total confianza de Chávez, pero no de Maduro. Entonces Ya, Maduro lo primero que hizo fue, bueno, mira, lo separó del cargo, pero tampoco lo distanció, lo dejó de cónsul en Aruba. Es ok. una manera, es una manera de decirte, bueno, ya no estás, pero estás cerca de nosotros. Pero poco a poco esa relación pues se fue deteriorando y el Pollo Carvajal se dio cuenta que iba a tener que salir del país huyendo. Y pensó, y obviamente pensó con bastante sentido, pensó con bastante lógica, digo, pensó, ¿a dónde me voy? Bueno, a España. ¿Y cómo me voy a España? Bueno, yo le voy a ofrecer a los españoles, a cambio de mi regularización en ese país, les voy a ofrecer parte de la información que yo manejo, porque él ya se sabía que lo estaban persiguiendo los Estados Unidos. ¿Te acuerdas del episodio en Sí, Aruba? sí, correcto. ¿No? Exacto, que al final, bueno, Holanda simplemente declinó la solicitud de los americanos y terminaron regresándolos para Venezuela, pero en este caso, él ya conociendo la situación que se le avecinaba, pidió prácticamente apoyo al gobierno español a cambio de información. Ok. Y entonces empieza esa relación procesal, él pide un asilo, él solicita que de alguna manera se le dé un tratamiento a cambio de esa información que había prometido, se le dé un tratamiento privilegiado, pero llega la solicitud de extradición del gobierno americano. Ujú. Y en ese momento, bueno, pues España tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos y eso pasa por los órganos de justicia. Y los órganos de justicia en España, bueno, pues simplemente se ponen a trabajar y empezaron a cumplir con su deber. Ok. Es el momento en el que él Exacto. se entera, se filtra la información, se entera de que va a haber una orden, la extradición se acuerda judicialmente, se confirma también políticamente por el Consejo de Ministros, y entonces él se escapa, se esconde. Él se esconde y lo vuelven, lo encuentran, ¿verdad? Hay información, un año después lo encuentran y entonces lo presentan. Ya le quedaban pocos caminos y pocas defensas, porque le habían dicho al Pollo que lo que él dijera no le iba a servir para evitar que se le extraditara a los Estados Unidos. Ok. Entonces recurre ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos diciendo que los Estados Unidos le iba a imponer una pena, una cadena perpetua y que él no iba a tener posibilidades de si iba a morir en la cárcel y que es un sistema injusto, ¿qué tal? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó todos sus argumentos y al final se ha cumplido lo que se tenía que cumplir, ¿no? Ok. Y entonces encuentra que el señor Carvajal está haciéndole ahorita compañía a Alex Saab. Qué curioso, Alex Saab y Carvajal, dos clientes de Garzón, de Baltasar Garzón, ¿no? Es curiosísimo, Curiosísimo, ¿no? pero han terminado en los Estados Unidos, ¿no? Entonces allí, bueno, pues allí ya se sabrá. Hubo un intento, una solicitud de extradición de Nicolás Maduro, del gobierno venezolano. Por supuesto, para Nicolás Maduro era importantísimo llevárselo para Venezuela, porque lo Mm. que puede decir el Pollo Carvajal, de todos los años, mira, estuvo los 10 años, los 10 primeros años de Hugo Chávez en el corazón de la inteligencia del gobierno venezolano. Ahí se tejió toda la trama de represión, todas las estrategias, todas las líneas de acción, la política de Estado de persecución contra los opositores políticos, los negociados con la FARC,
con el narcotráfico, toda esa aventura siniestra que ha sido una tragedia para el pueblo venezolano. Todo eso se gestó durante esos años. Y ahí estaba también Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro sabe que no es ajeno a todas esas cosas. Entonces, bueno, pasa todo aquello y bueno, ahora son los Estados Unidos los que lo tienen bajo su control y obviamente el pollo que va a hacer, sino negociar la reducción de una eventual condena por cambio de información. Y entonces también podrá aparecer lo que fue las operaciones de los chicos españoles que hoy son grandes líderes de Podemos, comunistas todos, ¿verdad? Que se llaman progresistas, ¿no? Y que en aquel entonces recibieron dinero, recibieron millones por órdenes de Hugo Chávez. Hay un punto de cuenta donde Chávez les ordena, les autoriza para que les entreguen $7 millones para crear una franquicia bolivariana en España, que fue lo que crearon con Podemos. ¿Ves? Entonces, bueno, pues Ahora, pero hay mucha gente no, preocupada. claro, ahora tú no sientes que la carga que ahora tiene Maduro es un lastre de toda la descomposición que el mismo Chávez creó en torno a estos personajes. Totalmente. Es que ha sido una organización criminal. O sea, hay quien se empeña, no, porque mira, hasta las dictaduras tienen código. Hasta las dictaduras, una dictadura de derecha, una dictadura de izquierda, tú sabes más o menos a qué atenerse. Esto no, esto es una organización del crimen que actúa como las organizaciones, como las mafias del crimen, que mandan a matar, que torturan, que encarcelan, que además necesitan tener, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo fundamental? Controlar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que les garantiza la impunidad para actuar sin que puedan ser señalados y perseguidos para ser encarcelados, ¿no? Actuar libremente con todas las seguridades necesarias para mantenerse en el poder. Ahora que me dices eso, están pendientes unas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela con respecto a las inhabilitaciones que gestionó un tal Rata, no sé qué cosa. Y allí involucran a María Corina Machado, a Capriles, a otros tantos, creo que 4. ¿Tú crees que esas decisiones lleguen antes de las primarias? Bueno, es que yo creo que ese es un camino de espinas total, ¿no? Ese camino hacia la búsqueda de recuperar para Venezuela la democracia, la libertad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la paz es un camino lleno de espinas. Y esta es una espina. Ellos van a hacer todo lo posible por tratar de boicotear o reventar de la manera que sea estos procesos democráticos. Ahora, en la Corte Penal Internacional a partir del 18 de agosto, ¿qué puede pasar? ¿Qué es el plazo último, Mira, que el se dio? 14 de agosto finaliza el plazo 14, perdón. Sí. Finaliza el plazo que tiene el gobierno para presentar los fundamentos de su apelación. Es lógico que se le dé al fiscal una oportunidad, un lapso también breve, para que haga observaciones a los fundamentos de la apelación. Okay. ¿No? Pero a partir de ese momento entramos en una fase capital. O sea, entramos en la fase de decisión de la continuidad de la investigación. Si eso se confirma, el fiscal va a tener en sus manos la vía completamente libre para, con la información que ya hay en el expediente, empezar a formular cargo, a establecer quiénes son los responsables. Y ahí los responsables, no, allí es una corte penal, los responsables no tienen nada que ver con el Estado venezolano,
como Estado que vaya a ser. No, 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 no. A La individuos. responsabilidad allí es personal. Ok. Y los mencionarán por nombre y apellido. Y a partir de ese momento, entonces, ya tendremos un escenario. Ellos seguramente les librarán órdenes de comparecencia, se negarán a comparecer, les librarán órdenes de captura. 123 estados de la comunidad internacional estarán obligados a detenerlos a donde quiera que los encuentren. O sea, vienen momentos muy interesantes para la sociedad venezolana. Mira, te quiero rematar la conversación haciéndote un comentario de lo que está pasando en España, porque mucha gente este, nos llama y nos pregunta, oye, ¿cómo se entiende esto, esas elecciones que ganó el PP, pero entonces no logra la mayoría absoluta suficiente para constituir gobierno, y entonces parece que el que pudiera hacerlo es el mismo Pedro Sánchez con el Sí. chiripero que lo acompaña, ¿no? Y mira, todo eso tiene un fondo que hay que entenderlo. Mira, un proceso que se viene manejando desde hace unos años, pero que tiene unas bases, una estructura. La base pasa por la estructura que establece la Constitución española y la ley electoral, ¿no? Que permiten un régimen mixto, donde compiten partidos nacionales y compiten también partidos regionales en una situación de desequilibrio total. Mientras que a un diputado, a un partido nacional le puede costar 250,000 votos un diputado, por citarte un ejemplo, a lo mejor a un partido regional le cuesta 100,000. Ya, claro. Entonces hay una evidente desigualdad, hay una injusticia. De eso se aprovechan quienes, las comunidades que han tenido fueros especiales, ¿no? Este, por supuesto, el País Vasco, la comunidad de Cataluña, Galicia, las Islas Canarias, de alguna manera tienen sus partidos. Ellos juegan a que con sus organizaciones regionales pueden obtener ventajas en las negociaciones, ventajas para sus regiones, y resulta que se convierte en algo increíblemente perverso. Entonces, en este escenario en el que los partidos políticos tradicionales, después de la fractura que surgió con Podemos, que rompió el bipartidismo, ¿verdad? Rompió el bipartidismo y después apareció Vox y entonces fracturó. Podemos lo rompió en las fuerzas de izquierda, ¿no? En los que se llaman progresistas, pero que te insisto, que son Sí, comunistas sí, todos. sí. Y luego los de, los de los partidos de derecha, bueno, surgió Vox, ¿no? Y entonces a Vox no la llaman, no, ultraderecha la llaman, ¿no? La califican. Estos no son ultraizquierda, pero los de aquí Sí, son los llaman ultraderecha. ultraderecha. Entonces, bueno, eso ocurrió hace unos años. Ahora los partidos tradicionales están tratando de encontrar un reacomodo. Hubo un momento en el que bajaron a los 5 millones de votos cada uno, cuando lo usual era que cada partido, el PSOE y el PP, sacaran 10 o más millones de votos. Entonces, pero cuando se produjo la ruptura del bipartidismo, bajaron a 5 millones. Ahora se están recuperando. Sacan 8 millones de votos, pero resulta que todavía dependen de los flecos de aquello que ocurrió hace unos años. Claro, claro. Y por circunstancias que tienen que ver también con ese desequilibrio electoral que existe, ¿no? O sea que la carta de ganar aquí en España la tienen los flecos, como dices tú. Ahora mismo están los dos partidos grandes están en manos De los de flecos, de los. los flecos. Ajá, así es. Bueno, de todos Bueno, modos, hay quien me sugiere que de repente en el mismo PP y el PSOE pudiera hacer un pacto transitorio en función de la institucionalidad completa, ¿no? No sabemos. mira, todo está sobre la mesa y van a ser días de negociaciones, van a ser días muy, muy tensos,
e intensos. Seguro, Intensos hacia afuera de la sociedad e intensos dentro de los partidos, ¿no? sí. Y habrá que ver cómo al final se resuelve esta difícil ecuación. Sí, es bien difícil. Bueno, de todos modos vamos a estar atentos porque es que lo que pasa en España nos sigue preocupando, no solamente, bueno, por lo que tradicionalmente representa y desde el punto de vista histórico con nosotros en América Latina, sino que también, de alguna forma, políticamente, o sea, aspiramos que no sigan estando del lado de la dictadura los gobiernos europeos, España incluida, sino que también de alguna manera contribuyan a que nosotros rescatemos la libertad y la democracia alguna vez. Parece mentira con las experiencias que ha vivido el pueblo español, ¿verdad? Que sigan, mira, el grupo ese que llaman Sumar, que son los chavistas, los que Sí, vinieron, los chavistas que mandó Hugo Chávez para España con el dinero de los venezolanos. Sacaron 3 millones de votos. O sí, sea, algo insólito, ¿no? O sea, parece que la gente como que no, nosotros contamos nuestra historia, nuestra tragedia, ¿verdad? La tragedia que nos han causado todos estos son marxistas, leninistas, castrochavistas, todos comulgan con eso y gobiernan conjuntamente con Pedro Sánchez. Bueno, pues Sánchez sacó 1 millón de votos más y estos sacaron 3. yo lo que creo es que tenemos unas generaciones que son determinantes en el juego electoral y en los votos que no tienen claridad ni conciencia histórica. Está pasando Está eso. pasando eso. Claro. Bueno, Y la gente no lee, ya sabes que todo lo tenemos en este aparatito, ¿no? sí, señor, así es. Pero de todos modos, bueno, nosotros vamos a insistir por lo menos en dar cátedras aquí las veces que podamos, en ser didácticos, en recordar las cosas, en hacer análisis comparativo, a ver si un sector de las generaciones nuevas que están deslumbrados por ciertas cosas que no son las que garantizan por venir, a ver si de alguna manera pues reaccionan y recomponen su punto de vista. ¿Ok? Así es, José Antonio. Bueno, un Muy abrazo, bien. William. Bueno, igualmente. Un Después, abrazo, buenas igual, noches. igual. Vale.